gracias. Momento del segmento del profe. Profe. Ah, sí, mira, están tocando con el coso. Están jugando con el audio los chicos. No, me lo bajaste a mí, dale. Imposible. Me lo sube así. a mí. No, Es no. una película Enzo, repetida. por favor, deja de tocar. No te toco más, profe. No. La parte privada. Dale. Complicado. Dale, Bien. nos llegamos. Vamos, le metemos que son pasteles. Bien, hoy había prometido en su momento que iba a traer la edad de plata de los cómics, la Silver Age. Silver Age. Bien, para empezar en 1954... Pregunta estúpida, muy sí, pelotuda. ¿En la Silver Age surge Silver Surfer? Sí, Perfecto. todo de acuerdo, todo bien entonces. Bien, en 1954, por favor, Enzo, te lo pido. Pero han cambiado entonces. Te lo pido, por favor, deja de tocar el audio. Va de nuevo, toma 2. En 1954 había surgido lo que era el Comic Authority Code, que no permitía que los personajes pudiesen ejercer violencia, se dejaba de lado todo lo que era mencionar alcohol, drogas, cualquier tipo de relación sexual estaba totalmente descartada. Era, básicamente tenía que apuntar a un público infantil Disney al 100%. Esto fue bastante controversial para la industria, lo cual la debilitó bastante, además de que en ese momento ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto los héroes ya no eran tan necesarios y no tenían la misma imagen dentro del colectivo popular. Así que en 1956, en el showcase número 4, surge algo que empieza a revertir todo lo que estaba sucediendo, que es la aparición del Flash de Barry Allen. Es el Flash que se crea a partir de la ciencia. Ese mismo. Este Flash se crea a partir de la ciencia y nosotros veníamos de lo que era la bomba atómica en 1945. Entonces la gente decía, ¿qué puede ser más poderoso que eso mismo? ¿Y qué puede defendernos contra eso? Bueno, entonces, ¿qué puede vencer a la ciencia? La misma ciencia. Esa es la respuesta que surge en estos cómics, donde tenemos después en el showcase número 22 a Green Lantern en 1959, que ahí lo podemos ver, que cambia la historia porque, recordemos, estos dos personajes en la edad dorada de los cómics tenían su contraparte que tenían poderes a partir de la magia o los dioses antiguos. Acá uno es a partir de un rayo y que se mezclan un par de botellitas de laboratorio, porque esa es la explicación. Y Green Lantern tenemos obviamente a Bin Sur, que le da la linterna de poder, que viene de unos policías espaciales. Entonces empieza a jugar un poco más con lo que es la vida alienígena, ese tipo de cuestiones. Por su parte, empezó a crecer una pequeña compañía que era Timely Comics, que ahora pasó a llamarse Marvel Comics, y se le encarga a Stan Lee y a Jack Kirby crear una historia que le pudiera hacer competencia a lo que en ese momento era la Justice League, la JLA. Claro. Este grupo que surge en consecuencias, los Cuatro Fantásticos. Pero, ¿qué resultaba atractivo de los Cuatro Fantásticos? Básicamente que eran personajes que estaban conflictuados, que era una familia, que no siempre iban a estar de acuerdo, que no iban a estar del todo contentos con sus poderes. Uno de ellos es el personaje de La Mole, que al ser siempre de piedra se termina alejando un poco de la humanidad, y darle todos estos problemas a los personajes y que no sean tan perfectos empieza a ser como el punto de partida de Marvel. Eso es lo que hace grande a Marvel en los 60 y donde le copa la parada a DC. DC en ese momento empieza a perder en ventas y Marvel empieza a formar un nombre en la industria y a ser la cabeza en todos esos años. Del 60 al 70 aproximadamente, Marvel estuvo superior en ventas en todo momento y en parte gracias a este tipo de personajes. Después tuvimos a The Amazing Fantasy número 15, que es donde se presenta por primera vez a Spider-Man en 1962. Y acá lo que fue el disparador, por así decirlo, es qué pasaría si el sidekick es el héroe. No hay un sidekick que está acompañado de un adulto, Sí, porque hasta sino ese que, momento no claro, había un superhéroe joven, adolescente, el cual el público se pudiera identificar. ¿Y qué pasaba con Spider-Man? Peter Parker era un perdedor, bueno, esto en palabras de Stan Lee, como la mayoría de los que leían las historias que ellos escribían. Entonces se sentían básicamente dentro de lo que era la historia y empatizaban mucho más con el personaje, lo cual le dio gran popularidad, y ni hablar del diseño de Steve Ditko de ese momento en esa portada, que es fantástico. Creo que inigualable hasta la fecha. Por otra parte, hubo algo muy loco, porque DC dijo, bueno, entonces apostemos a los personajes que obviamente están conflictuados, que no se sienten contentos, que son rechazados,
y empieza a crear lo que es la Doom Patrol en My Greatest Adventure número 80. ¿Qué pasa ahí? Perdón, de paso recomiendo Doom Patrol en HBO. La serie. ¿Qué pasa acá? A los 3 meses sale X-Men número 1 por parte de Marvel, donde en ambos grupos teníamos a personajes que estaban postrados en silla de rueda, que peleaban contra la lucha de la igualdad de oportunidades frente a las personas que conformaban el grupo. Y que eran los líderes del grupo. ¿Qué pasaba? En la Doom Patrol se les trataba de dar un origen a los personajes, y esto era como medio engorroso, tenías que haber leído las historias anteriores. En X-Men era simple, son mutantes, tienen poderes. ¿Por qué? Porque se me canta el culo, dijo Stan Lee, básicamente. Así que así fue como surgió lo que eran los X-Men, que bueno, obviamente fue mucho más exitoso que la Doom Patrol, y por eso hoy en día tenemos mucho más presente a los X-Men, y casi que podemos llegar a decir, la Doom Patrol es un plagio de los X-Men, cuando en realidad la Doom Patrol salió primero. Pero bueno, ¿qué pasa? Está el que lo hizo mejor. Sí. Claramente. Bueno, después tenemos lo que es en Marvel, el caso de Incredible Hulk número 1, que tenemos un personaje que viene en parte de lo que es el libro, el curioso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que trata de replicar lo que es un hombre científico a partir de una bomba gamma. Cuando se enoja, tiene poderes, se hace grande. En un primer momento era gris, después cambió esta coloración a verde porque las tintas de ese momento no canalizaban bien lo que era el gris, y bueno, terminó siendo algo súper icónico. Por otro lado, también Marvel termina creando Tales of Suspense número 39 en el 63, y se corona con su equipo de héroe Avengers número 1 en 1963, donde reviven al Capitán América porque en los cómics había muerto, entre comillas, y se descubre que estaba congelado, y a partir de la tecnología lo pudieron traer de vuelta a esta época. Se dice que esto llega hasta 1970, a esta edad, donde surgen todos este abanico nuevo de personajes a partir de lo que es la ciencia, y termina en 1970 porque se empieza a descubrir algunas brechas en el Comic Authority Code. Hay algunos vacíos legales que algunos autores intentan romper, y que gracias a esto es que pueden lograr llegar a hacer historias un poco más profundas. Ahora, es importante esta época, ¿por qué? Porque nos presenta a los personajes más icónicos y que creo que tenemos todos en el imaginario popular hasta hoy en día. Y bueno, el universo cinematográfico de Marvel no sería lo que es sin esta etapa. Ahora, ¿cuál es la que verdaderamente le da profundidad a los cómics? Es la etapa siguiente, la etapa de bronce. Pero bueno, eso va a ser asunto de otro capítulo en lo que sería la historia del cómic. Perfecto, muy bueno el segmento del día de la fecha.